Listo, muchachos, vamos a reiniciar entonces, vamos a continuar con lo que estábamos revisando del problema de tensiones con este método alternativo para solucionarlo. Y decíamos entonces que si aplicamos esta situación de este conocimiento de que cuando una serie de vectores forman un polígono cerrado, su resultante vale cero, y eso lo equiparamos con la primera condición de equilibrio que me dice que la suma de fuerzas es igual a cero. En un problema de este tipo en el que tenemos tres fuerzas, pues si nosotros sumamos esas tres fuerzas directamente, su resultante debe de valer cero. Y entonces, aprovechando esta coincidencia de esas dos cosas, podemos trazar estas fuerzas formando un triángulo. Y cuando formamos un triángulo sabemos que por la primera ley de equilibrio, la suma de estas tres fuerzas que están implicadas en este tipo de problemas debe de ser cero, y entonces me forman un triángulo completo, y si yo puedo determinar fácilmente los ángulos internos de ese triángulo, pues entonces puedo resolver este mismo problema que antes resolvíamos mediante el establecimiento de las sumatoria de fuerzas en X y la sumatoria de fuerzas en Y, y establecíamos dos ecuaciones y resolvíamos ese sistema de ecuaciones. Lo podemos resolver de esta manera, simplemente aplicando la ley de senos, y podemos hacer llegar al mismo resultado de una manera más rápida. Solamente habría que practicarlo un poco para poder dominarlo. Muchachos, ¿alguna pregunta sobre esto? ¿Quieren que, bueno, se entiende para empezar? Coméntenme, muchachos. Sí, Sí, maestro. sí. Bien, entonces yo les recomiendo, muchachos, que hagan cuando menos un par de ejercicios de esto, aplicando esta misma situación, ahora con algunos de los problemas que ya resolvieron, que se supone debieron de haber entregado en la madrugada. Supongo que la mayoría lo hizo, que ya resolvieron por el otro método, y que lo intenten por este mismo método, y van a obtener, deben de obtener un resultado muy similar. Idealmente deberían de encontrar el mismo resultado. Aquí de alguna manera se afecta el resultado porque no porque estamos truncando los decimales de las funciones trigonométricas. Pero si ustedes lo calculan directamente con su calculadora, usando todos los decimales de la función, muy seguramente se van a acercar más al resultado, a que coincida con el resultado obtenido de la otra forma. Bien, muchachos, ¿alguna duda, alguna pregunta, algún comentario respecto a esto? Si no, para pasar a un ejercicio adicional ¿cómo se llama? De momentos de giros, ya para cerrar con la preparación para el examen que vamos a presentar entre hoy y mañana, muchachos. Esto es tensiones, ¿verdad, maestro, profe? Son tensiones, sí. Ah, El otro Profe, ¿y eso aplica para todos los ejercicios de tensiones? Así es, para todos los ejercicios de tensiones en donde haya una combinación de tres fuerzas, así como esta, cualquiera se puede resolver igual. Ok, gracias. Lo que va a cambiar es la forma que tenga el triángulo, pero se va a poder aplicar esta ley de senos de la misma manera, exactamente igual. Vale, gracias. ¿Vale? Bien, muchachos, ¿algún otro comentario, duda? ¿No? Vale, voy entonces a mi... bueno, aquí tenemos el último ejercicio que resolvimos en la sesión pasada, en el que teníamos dos apoyos y dos fuerzas aplicadas sobre esta viga, y el peso de la viga. Introducimos el peso de la viga en este ejercicio y determinamos finalmente las reacciones o la fuerza que aplican esos apoyos P y Q. Entonces, solamente vamos a revisar un ejercicio adicional.
este tipo. Ahora tenemos una viga que está suspendida por un cable, una cuerda o algo, una viga que tiene un peso de 200 newtons colocado a una cierta distancia del extremo, esta cuerda que lo sostiene, y por una parte está colgado un cuerpo que conocemos su peso, y por el otro extremo de la viga está colgado otro cuerpo del cual no conocemos su peso. Y entonces nuestro objetivo ahora es determinar cuál es el peso de este cuerpo que está colgado aquí, que no conocemos su peso, y además con cuánta fuerza debe de sostener esta cuerda, este cable, lo que sea que esté sosteniendo la viga al techo, para que esto se mantenga en equilibrio. Ese es como el de ayer, bueno, el de los problemas que nos dejó, ¿no? Sí, esos son de los detenciones que se entregaron ayer. Entonces vamos a darle una repasada. Puede ser que en el examen venga algo como este, no lo sé, pero pues vamos a repasarlo. Muchachos, ¿cómo procedo para resolver esto? Díganme. ¿Qué me recomiendan hacer? Primera ley El de... diagrama de cuerpo libre. Sí, el de ser. Sí, desde luego vamos a aplicar la primera y la segunda condición de equilibrio, pero lo primero es establecer un diagrama de cuerpo libre. Y entonces, de manera similar a como está pero incluso antes del diagrama de cuerpo libre, muchachos, yo tendría que hacer el análisis y representar las fuerzas que están ahí. ¿Cuáles son las fuerzas? ¿Cuántas fuerzas tengo ahí presentes, muchachos? ¿Alguna idea? ¿Cuántas fuerzas hay aquí? 4. 4. 4, 5. ¿Cuáles son las 4? Bueno, vendría siendo como A, B, Ajá. el peso Y y la tensión de la cuerda. la tensión de la cuerda. Bien, la tensión de la cuerda ahí no hay pierde. Esa tensión, bueno, está aquí. Ya le puse su signo, ese era lo que les iba a preguntar, pero ya lo puse. Esta cuerda debe de jalar hacia arriba para mantener la viga aquí, entonces ahí está la tensión. Y luego A y B, pues si le llamamos A y B es lo de menos, pero debemos recordar que aquí hay un peso de este cuerpo, ¿sí? Y hay otro peso de este cuerpo. Vamos a llamarle a este el peso 1. Vamos a llamarle este el peso 2. ¿Cuál otra fuerza me falta? La del peso de la viga, ¿no? De la viga. El peso de la viga, ese que está por aquí, al centro de esta viga, que es un cuerpo alargado, y vamos a llamar que este es el peso 3, el peso de la viga. Ahora sí, eso es necesario antes de poder incluso trazar el diagrama de cuerpo libre, visualizar cuáles son las fuerzas que están aplicadas sobre este cuerpo, para poder ahora sí trazar mi diagrama de cuerpo libre, y me voy a trazar aquí de esta manera. Entonces, mi diagrama de cuerpo libre es una línea horizontal en donde están aplicadas estas fuerzas. Este peso lo voy a representar primero en este diagrama de cuerpo libre, en el extremo de la viga hacia abajo. Ahí está el peso 1. Y luego, si me recorro más a la derecha, lo que siguiente que encuentro es esta tensión. Esta tensión está verticalmente hacia arriba, entonces la voy a representar aquí. Bueno, es una vertical. Y es esta tensión, que no conozco. Y después, más a la derecha, estará el peso de la viga, que yo llamé el peso 3. Y luego, hasta el extremo de la viga, si sigo recorriendo hacia la derecha, ya no encuentro otro más que hasta el otro extremo de la viga, el peso 2. Y entonces, lo único que me falta es poner las distancias que conozco, y una vez las voy a agregar aquí. Yo sé que del extremo de la viga al punto donde está esta cuerda hay 2 metros, y que del punto donde está esta cuerda al otro extremo de la viga hay 3 metros. Son todos los datos que tengo hasta el momento. Y bueno, ¿qué me faltaría, muchachos, aquí para poder hacerlo todo lo necesario para resolver este problema? Poner los
valores de peso. Poner los valores, pues sí podría ser, pero me hace falta algo importante, porque yo necesito determinar también los momentos de giro de que producen estas fuerzas. ¿Qué me hace Sería, falta? sería primero hacer la primera, ¿cómo se llama? Condición de equilibrio, que es todas las fuerzas igual a 0. Ajá, Suma de todas las fuerzas igual a 0. sí. Bien, esa podría ser, vamos ahí, vamos a seguir la idea de América. ¿Es América, no, verdad? Sí. Sí, América, ok. Vamos a seguir la idea de América. A ver, cuando llegue el momento vamos a ver qué nos hace falta. Entonces, muy bien. Primero aplicamos la primera condición de equilibrio. Eso es innegable. Lo primero que debemos asegurar es que este cuerpo no se traslade, es decir, que no se mueva ni a la derecha ni a la izquierda, ni arriba ni hacia abajo, y entonces eso me lo va a asegurar la primera condición de equilibrio, que me dice que la suma de fuerzas es igual a 0. Y entonces veo que aquí tengo mis fuerzas, esta tensión no la conozco, este peso 1 sí lo conozco, de 980 newtons, lo voy a poner aquí para acordarme que sí lo conozco. Este peso 3, que es el peso de la viga, también lo conozco, que es de 200 newtons, voy a poner aquí su valor. Y este peso 2 es algo de lo que no conozco, este es una de mis incógnitas y esta es la otra. Y ahora sí. Si aplico la primera condición de equilibrio, que la suma de fuerzas es igual a 0, díganme cuánto pongo aquí. ¿Con cuál empiezo? Recorro mi diagrama de cuerpo libre de izquierda a derecha. Lo primero que encuentro es el peso 1. Que es menos. Menos W1. Menos W1. Y luego encuentro la T. Más T. Más T. ¿No? Más T. Y luego encuentro más a la derecha, encuentro W3. Menos W3. Es el peso de la viga menos W3. Y luego más a la derecha lo único que encuentro es W2. Menos W2. También es negativa, menos W2. Muy bien. Y la suma de todo eso debe ser igual a 0. ¿Mande? Entonces, ¿todas las flechitas que estén hacia abajo van a ser negativas? Siempre van a ser negativas. Recuerda que en el eje, en un sistema cartesiano, en el eje Y, en el eje vertical, en el sentido hacia abajo están los valores negativos. Entonces, todo lo que apunte hacia abajo es negativo y todo lo que apunte hacia arriba es positivo. Ok, muchas gracias. ¿Sale? Entonces ya menos W es menos 980 newtons, ya conocemos su valor. Menos 980 newtons de W1. Más T que no conozco, pues simplemente le indico como tal. Menos W3 que sí conozco. ¿Cuánto vale W3? 200 newtons. 200 newtons es el peso de la viga. 200 newtons. Menos W2, que es algo que no conozco. Es el segundo peso del cuerpo que está aquí colgado, el verde. Y ya, son todos. Y su suma debe ser igual a 0. Entonces, menos 980 menos 200 me da menos 1180 newtons más T menos W2. Y eso va a ser igual a 0. Y entonces, este valor que ya conozco lo puedo quitar y lo puedo pasar del otro lado del signo igual. Y me va a quedar que T menos W2 va a ser igual a 1180 newtons. Y entonces llego a este punto en el cual veo que tengo una ecuación con dos incógnitas, dos cosas que no conozco, que no puedo resolver por sí mismo. Entonces lo único que he logrado hasta aquí es establecer una primera ecuación para poder tratar de determinar cuánto vale esta tensión y este peso 2 aquí. Y entonces, ¿qué hago para obtener una segunda ecuación que me permita resolver esto, muchachos? Aplicar la segunda condición del equilibrio.
la segunda condición de equilibrio, y cuando aplico la segunda condición de equilibrio me acuerdo que esta se refiere a que la suma de momentos debe de ser igual a cero. La suma de momentos que producen las fuerzas aplicadas a este cuerpo debe de ser igual a cero. Esa es mi segunda condición de equilibrio. Y desde luego, debo de recordar que cómo puedo calcular un momento. ¿Sí? Como en este caso vamos a considerar que hay perpendicularidad entre la línea de acción de la fuerza y el brazo de palanca, que es una línea perpendicular al punto donde puede girar, entonces simplemente es FB. Si no hubiera perpendicular, tendría que ser FB por el seno del ángulo, ¿no? Que es por definición, un producto cruz. Y bueno, también voy a recordar que el momento cuando produce un giro en dirección a las manecillas del reloj, el momento va a ser negativo. Es negativo, ¿no? Así es. Y cuando gira Negativo. en el momento contrario de las manecillas del reloj, entonces es positivo. Todo eso lo necesito para poder recordarme bien y poder aplicar esta segunda condición de equilibrio. Ahora, ¿qué me dice esta segunda condición de equilibrio? Que si yo sumo los momentos que produce cada una de estas fuerzas, debe de ser igual a cero esa suma. Entonces, si sumo, por ejemplo, el momento del peso 1, voy a escribirlo aquí, el momento del peso 1. Con sus metros, ¿no? Y antes le voy a llamar M1 para decir que es el peso 1. Y luego, si a eso le sumo el momento que produce la tensión de la cuerda, y si a eso le sumo el momento que produce ese W3, que es el peso de la viga, voy a llamarle simplemente el momento 3, y si a eso le sumo el momento que produce el peso 2, entonces lo único que estoy aquí expresando es esta segunda condición de equilibrio. Si sumo todo eso, esa suma debe ser igual a cero. Esto es lo que me dice la segunda condición de equilibrio. Ahora, ¿qué significa el momento 1? ¿Cómo expreso este momento 1? Pues como la fuerza por su brazo de palanca. ¿Cuál es la fuerza 1, muchachos? ¿Cuánto vale? 980 newtons. 980 newtons, muy bien, esa es la fuerza 1, que es el peso del primer cuerpo, el W1, 980 newtons. La pregunta es, ¿cuánto vale su brazo de palanca? ¿Dónde va a girar? Es que tenemos que determinar el punto donde va a girar. Lo vamos a poner en W, ¿no? Así es, pero W2. aquí llegamos al punto en que necesitamos, aquí es donde ya vemos la necesidad de establecer un punto de giro, para poder establecer un brazo de palanca. Y si recuerdan la recomendación es que coloquemos ese punto de giro en alguno de los dos puntos donde están aplicadas las fuerzas que no conozco, para que se simplifique esta solución. Yo les pregunto, ¿dónde lo ponemos? ¿En dónde está T o dónde está W2. W2. Okay, W. Bien, eso fue petición unánime, W2. Ahí vamos a poner el punto de giro. Entonces, de acuerdo con eso, vamos a establecer nuestros brazos de palanca. Es decir, ya tengo una referencia para establecer mi brazo de palanca. Entonces, si estoy calculando el momento de la fuerza 1, de este peso 1, de 980 newtons, ¿cuál es su brazo de palanca? ¿Cuál es la distancia que hay desde esta fuerza 1 al punto donde puede girar? 5 metros. 5 metros, muy bien, gracias. Pero antes incluso yo debo de determinar el signo que le corresponde a este momento. Cuando yo aplico esta fuerza a este peso 1, ¿hacia dónde hago girar la viga? ¿Qué signo le corresponde? Negativo. Positivo. Bien. Positivo. Positivo. Si yo aplico esta fuerza aquí, lo que hago es hacer girar en esta dirección. Y eso corresponde con el signo positivo. Entonces, pues ya está bien así. No le tengo que anteponer negativo. Así directamente me da un positivo. Y bueno, voy a calcular ahora la fuerza, el momento de la fuerza T. El momento de la fuerza T se produce por el producto de la fuerza T que no conozco, entonces la llamo así.
por su brazo de palanca, muchachos. ¿Cuál es el brazo de palanca de la fuerza T que está aquí? 3 metros. 3 metros. Muy bien, 3 metros. T por 3 metros. Y vamos a ver qué signo le corresponde a T. ¿Hacia dónde hace girar la viga T? Positivo. Ah, no. Positivo. Positivo. Chequen, a ver, tengo opiniones divididas. ¿Cuál es? ¿Positivo o negativo? Es negativo, es que lo hace Es en negativo, porque va a la las derecha. manecillas del reloj. Así es negativo porque lo hace girar en esta dirección, en dirección de las manecillas del reloj. Entonces, este es negativo. Lo tengo que poner aquí negativo. Menos T por 3 metros. Luego voy al momento 3, que es el que produce la viga, el peso de la viga. Voy a poner la magnitud de ese peso de la viga, o sea, la fuerza, que son 200 newtons. Es positiva, ¿no? A ver, vamos a ver. Y cuando yo aplico esos 200 newtons, que es esta W2, gira en sentido contrario a las manecillas del reloj, entonces es positiva. ¿Y cuál es su brazo de palanca, muchachos? 2.5. ¿Cuánto? 2.5. Está bien, 2.5. ¿A alguien no le queda claro por qué son 2.5, muchachos? Es porque se parte, ¿no? Porque es el peso de la viga y el peso de la viga está concentrado en el centro. Entonces, esto debe estar en el centro de la viga. Si esta viga tiene 5 metros, pues tiene que tener 2.5 de este lado y 2.5 de este lado. Entonces, ese es un punto importante que hay que considerar bien para colocar bien ese peso de la viga. No coincide con el 3 ni coincide con el 2, sino que es exactamente 2.5 metros a cada lado de la viga para que quede al centro. Entonces, muy bien, ese es exactamente el valor que vamos a utilizar como el peso de la viga. El brazo de palanca de la viga, 2.5 metros. Y finalmente, tenemos que calcular el momento 2, el momento de este peso 2. Como no lo conozco, pues voy a poner su valor que lo representa, que es W2. ¿Y cuál es su brazo de palanca, muchachos, de este W2? 0. Muy bien, 0. Ese ya se queda así, ¿no? 0, su brazo de palanca, y la suma de todo eso es 0. Y le pongo más Igual o a 0. menos, aquí es indistinto porque pues simplemente se va a volver 0. No me interesa si lo sumo o lo resto. Bien, entonces si hago estas operaciones, muchachos, ¿cuánto es? 9.980 por 5. 4.900, si no mal me acuerdo. Sí. 4.900 newton metro. Y menos T por 3 metros, que no conozco, pues lo dejo igual. T por 3 metros. Y luego más 200 por 2.5 me da 500. 500. Gracias, 500 newton metro. Newton metro, ¿no? Y su suma de todo esto va a ser igual a 0. Voy a hacer estas operaciones. 4.900 más 500 me da 5.400 newton metro, menos T por 3 metros, y esto va a ser igual a 0. Y ya de aquí puedo encontrar el valor de T. Voy a empezar a despejar, voy a quitar este valor de aquí, y me queda que menos T por 3 metros va a ser igual a estos 5.400 que estaban aquí, eran positivos. Cuando pasan del otro lado del signo igual, se convierten en negativos, porque tienen que pasar con la operación contraria. Menos 5.400 newton metro. Y finalmente de aquí puedo despejar el valor de T. ¿Qué me estorba para dejar a T solita? Pues tanto estos 3 metros como este signo negativo también lo tengo que quitar de aquí. Y entonces T va a ser exactamente igual a menos 5.400 que tenía yo de este lado, newton metro, dividido entre menos 3 metros.
entonces los metros se van a eliminar, los signos negativos se van a eliminar, y me queda que la tensión va a ser igual a... ¿Cuánto, muchachos? 1800. 1800. 1800 newtons. Esa es la tensión con que está sosteniendo esa cuerda para que estos dos cuerpos estén ahí colgando a los extremos. Lo único que me resta es determinar, muchachos, cuánto vale el peso 2, que está colgando aquí. ¿Cuánto vale? ¿Qué hago para obtener ese peso 2? Profe, Sustituir las operaciones. En la primera. ¿Alguien me habló por ahí? Sí, antes de pasar eso, ¿alguien me habló, muchachos? Díganme. sí, yo tengo una pregunta. Sí, adelante. Cuando se divide entre 3, antes de eso, el signo que tiene, por ejemplo, menos t por 3 metros no afecta. O sea, no es como si multiplicáramos el 3 por menos 1. Así es, sí. Pudiéramos hacerlo así. Pero entonces cuando lo pasamos dividiendo, o sea, no cambia el signo. No cambia el signo. Lo que cambia es la operación. Aquí en este caso, tanto el signo menos como el 3 metros están multiplicando a la t. Cuando yo los despejo y los paso del otro lado del signo igual, lo que van a cambiar es de operación. Estos 3 metros que estaban multiplicando van a pasar dividiendo. Y este signo negativo que también estaba multiplicando a la t va a también pasar dividiendo. Por eso los tengo aquí. Por eso los pasé aquí y no cambió nada. Lo que cambió fue la operación. Estaban sumando y estaban multiplicando y pasan dividiendo. Eso es lo que cambia. Pero no cambia su signo. En este caso de los 5400 sí cambia su signo porque era positivo y estaban sumando. Y entonces cuando pasa al otro lado, pasa la operación contraria, es la resta. Por eso cambió de signo. Pero en este caso estaban multiplicando a la t y lo que pasan es dividiendo, pero no cambian. Aquí ya no cambian. No sé si me explico, Norma. Sí, profe, gracias. Ok, gracias. Entonces, ya nada más me resta, muchachos, encontrar el valor del W2. ¿Qué hago para encontrar W2 si ya conozco T? Ya no escuché, pero se alcancé de sustituir. Y efectivamente sustituyo aquí en la ecuación 1, sustituyo T en 1. En la ecuación 1. En 1. Entonces, aquí me dice que T, que vale 1800 newtons, acabamos de encontrar su valor. 1800 newtons más W2, perdón, dice menos W2, no más. Era menos, ¿no, profe? Sí, es menos, no más. Menos W2. Oh, qué lata. Menos W2 y esto va a ser igual a 1180. Entonces aquí tengo varias cosas. Hay que tener cuidado con este despeje porque generalmente puede causar problemas. Muchachos, necesito dejar sola W2. ¿Qué puedo hacer para dejar sola W2? Vamos a hacerlo lo más fácil. Pasar dividiendo, ¿no? No, antes de eso. Estos 1800 que están sumando a W2, los voy a pasar para acá primero. En este caso, estos 1800 newtons son positivos. Cuando pasan de este lado se van a volver negativos. Entonces, pero voy a seguir teniendo menos W2. Y eso va a ser igual a 1180 newtons que ya tenía de este lado. Menos 1800 newtons, que es lo que acabo de despejar, que estaban del otro lado. También son newtons.
Y entonces menos W2 va a ser igual a ¿cuánto, muchachos? ¿Cuánto es 1180 menos 1800? Muchachos, Menos 620 menos newtons. 620 newtons. Y vemos que tengo negativo de los dos lados. ¿Qué hago para quitar ese negativo, muchachos? Sería, Pasar el otro negativo y pues por la ley de signos quedaría positivo, ¿no? Así es. Voy a hacer varias cosas. La cuestión es simplemente conceptualizar qué es lo que hacemos. Pudiera ser que ya puedo multiplicar por -1 los dos miembros para no alterarlos y con eso ya quito el signo. Lo otro que hemos estado haciendo es quitar esto, despejarlo. Este signo negativo realmente está multiplicando a W2, entonces si yo lo quito, a lo mejor no es lo más ortodoxo ni lo más correcto, pero puedo hacer esto. Menos 620 y dividir entre este signo menos, que sería como dividir entre -1, ¿no? Bueno, cuando pasa este signo menos aquí, se va a eliminar su efecto y me va a quedar que W2 va a ser exactamente 620 newtons. ¿Sí, 620? ¿Sí, verdad? 1800, Sí. 1180, 620. O simplemente debo de ver que si tengo dos signos negativos aquí en los dos miembros, simplemente los puedo cancelar directamente sin ningún problema. Y W2 me va a dar 620 newtons. Bueno, ya acabamos, muchachos. Entonces, finalmente ya nada más restaría reescribir estas tensiones, esta tensión como vectora, que sería igual. ¿Cómo le escribo? 1800 A 1800 newtons. Ajá. ¿Un ángulo de cuánto? 90 grados. Gracias. 90. 1800 newtons con un ángulo de 90 grados. Ok, es la dirección vertical positiva. Muy bien. Y luego, este peso 1, por ejemplo, ¿a qué sería igual? W1 como vector. 620 newtons. ¿Mandé? No, W1. 980 newtons, ¿no? ¿Sí? Ángulo de 90 grados. Ángulo de 270, ¿no? 270. Sí, ángulo de 270. Muy bien, gracias. 270. Recuerden que si va hacia abajo, eso corresponde con el sentido negativo del eje y eso corresponde a 270 grados. Bien, este peso 3, muchachos, que es el peso de la viga, ¿a qué será igual en forma de vector? A 200 newtons con un ángulo de 270. Muy bien, 200 newtons igual con un ángulo de 270. Y finalmente este peso 2, que es el que calculamos, ¿cómo lo expreso en forma de vector? Este peso 2. 620 ángulo de 270. Muy bien, gracias. 620 newtons con un ángulo de 270 grados. Bien, ahí ya terminamos de expresar nuestros vectores en forma polar. Esto último ya fue... Bueno, si me lo piden, si el ejercicio me lo pide expresarlo en forma polar, pues tendré que hacerlo. Y si no, con haber encontrado este resultado aquí, de W2 y de T sería suficiente. Pero si el ejercicio me lo pide, o el problema en el examen me lo pide, tengo que expresar en forma de vector de esta manera. Pero, pues, como son las direcciones verticales y coinciden con el eje Y, no implica tanto problema determinarlo en forma polar. Bien, muchachos, pues hasta aquí este último ejercicio. Con eso creo que si entendimos bien esto no debemos tener problema para el examen. Les recomiendo sí revisar un poquito la
diferencia de vectores. O sea que si entendimos bien esto y lo que hicimos hace rato ya está bien. ¿Cómo no te entendí, Martínez, repítemelo, por favor. Que si entendimos bien este tema y el otro que acabamos de revisar hace rato, ya está bien en el examen. Pues si lo entendiste bien y los puedes resolver los problemas sin ninguna... Si lo entendiste bien esos dos puntos, pues ya tienes la mitad del examen resuelta. La otra mitad, Es teoría. no, la otra mitad son suma y resta de vectores. Y el otro punto es teoría, que ya también la repasaste con la actividad en quizzes y la puedes seguir repasando todavía. Oiga, profe, ¿por qué ayer quise entrar a Quizzes y dice que el código es incorrecto? No sé cuál es, no sé, No, es que me metí a su link y dice que el código es incorrecto. A mí me pasó lo mismo, pero ya después lo volví a intentar metiéndome al link directo de la actividad que había mandado el maestro. Entonces habría que buscarle. Bueno, gracias. En otro punto. Bien, muchachos, se está acabando la sesión, nos quedan escaso medio minuto. Si no tienen alguna pregunta, algún otro comentario, pues vamos a terminar la sesión aquí. Y les recuerdo, hoy a partir de las 4 de la tarde está disponible el examen, quien lo quiera tomar de una vez. Y si no, ¿Va a ser el de teoría y el de práctica? Los dos van a estar disponibles hoy por la tarde de 4 a 12 de la noche. A partir de las 4 de la tarde. 4 de la tarde, así es. Y si no, mañana lo pueden tomar igual, de 4 a 12 de la noche. Dale, muchachos, pues gracias. Muchas gracias. Este día, cuídense mucho, nos estamos viendo. Gracias, hasta luego. Gracias, maestro. Bye. Hasta luego. Hasta luego. Profesor. A todos.